presentación. Hoy tenemos el gusto y la distinción de recibir un ministro del Gabinete Provincial y un ministro importante, yo diría de los más cercanos al gobernador, que además se ha hecho un lugar en su agenda para acercarse al estudio, aunque hace 48 horas estaba en Estados Unidos. De manera tal que le agradecemos muy especialmente, Guillermo Acosta, que nos visita para que hablemos de los números de la provincia. Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con este viaje que estuvieron con el gobernador en Estados Unidos y con la emisión de estos 800 millones, creo que son de dólares. ¿Por qué no nos contás cuál es la estructura de esa emisión? ¿Cuánto es? ¿Qué tasa se paga? ¿Cuál es el periodo de repago, etcétera? Bueno, perfecto. Sí, esto es muy reciente. De hecho, los fondos van a ingresar el 3 de febrero, porque recuerden cómo, para la gente que nos está escuchando y viendo cómo estructuramos esto, o sea, era una operación muy similar a la que hicimos en junio, en donde uno buscaba dinero nuevo en una primera parte de la operación y en una segunda parte de la operación ofrecíamos recomprar el bono, el PDCAR 2027, ¿no? que es deuda outstanding de la provincia y que estaba ahí en el mercado, ¿no? Una operación la realizamos el martes pasado y el jueves siguiente fue este tender offer, ¿no? Esta oferta de recompra. La operación, esto está bueno que lo contemos, digo, detalles, la cocina de la operación, todo estaba pensado para que fuera la semana anterior, es decir, el jueves. Y ahí hay un montón de cosas que uno no controla, ¿no? Es decir, qué pasa con el mercado internacional, algún cuestión con respecto a Japón, que había decidido bajar impuestos, y entonces eso cómo le pegaba ya unos números fiscales de Japón que venían deteriorados, más Trump hablando sobre Groenlandia y el impacto que eso tuvo sobre el mercado europeo. Y bueno, esto es una cuestión de horarios, ¿no? Abrió mal el mercado asiático, abrió mal el mercado europeo, abrió mal el mercado americano, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que posponer nuestro roadshow, digo, las oficinas de estos fondos de inversión no tienen gran cantidad de gente, ¿no? Entonces uno tiene que entender que Latinoamérica es periférica y dentro de Latinoamérica una provincia como Córdoba está dentro de un país como Argentina que todavía no volvió al mercado internacional, ¿no? Entonces realmente hay que esperar una coyuntura muy buena del mercado para poder hacer una oferta. En estas operaciones el gobierno de Córdoba no está solo, digo, tiene sus asesores internacionales, los bancos JP Morgan y Santander Global. Entonces la recomendación, bueno, fue esperar, ¿no? Y fue muy positivo. Digo, el martes que hicimos el pricing, es decir, el día en donde uno recibe las ofertas por parte de los inversores, el mercado estaba mucho mejor que el jueves que inicialmente pensábamos salir. Esto nos llevó a tener un libro de algo más de 1.600 millones de dólares. Nosotros teníamos una idea inicial de 500 millones de dólares, teníamos un tope del Ministerio de Economía de la Nación, digo, esto tiene que quedar claro. Los gobiernos subnacionales pueden tomar deuda en el exterior, pero por la ley de responsabilidad fiscal necesitamos una autorización del Ministerio de Economía de Nación. Esa autorización decía hasta 500 millones de dólares, con una tasa que tiene que ser inferior al 9. ¿Por qué? Porque Nación no solamente te topea el monto, sino que también puede topear la tasa. Y esta era la conversación que habíamos tenido con el gobierno nacional. Entonces, con esos parámetros uno va justamente a hablar con los inversores, se indica una tasa de referencia y en función del tamaño del libro uno puede comprimir. Bueno, el libro fue muy bueno, rápidamente se estaba hablando de una tasa inferior a 9 y había muy poca sensibilidad, con lo cual se pudo tomar hasta 800 millones sin que la tasa respondiera tanto. ¿Cuánto fue la tasa finalmente? Hay dos cosas. Nosotros lo que anunciamos fue cupón, el cupón es 8.60, la TIR, la tasa de interés de retorno de toda la operación es 8.95. Y hablamos de cupón porque en lo que tiene que ver con los subnacionales argentinos, otras regiones que salieron hacen mucho hincapié en su cupón. Entonces, nosotros también hablamos del cupón para que sea comparable, ¿no? Porque en estos días surgió, bueno, ¿qué hizo Santa Fe? Bueno, Santa Fe anunció un cupón de 8.10. El cupón nuestro es 8.60, eso es lo que lo hace estrictamente comparable. ¿Qué distinguió a la operación de Córdoba? El plazo.
hemos llegado a 9 años de plazo, es el subnacional de más largo plazo. La provincia de Santa Fe también salió a 9 años, porque alguien conocido del mercado nos está escuchando y dice Santa Fe también colocó a 9, pero con mayor cantidad de amortizaciones. Entonces eso hace a nuestro título un poco más exigente. Digo, hay que tener un poco de mayor confianza para ir a este plazo tan largo, digo, 9 años para la Argentina es larguísimo plazo. Y lo otro que hay que considerar es que estos bonos son bonos que se los llama en la jerga financiera unsecured, o sea, no tienen garantía. Realmente el inversor que le presta a la provincia de Córdoba 9 años de plazo con un cupón de 8,60 confía en la información que la provincia le da en el roadshow, confía en los bancos asesores de toda la operación. Entonces, eso es lo que realmente nos traemos a Córdoba, digo, el apoyo del mercado financiero internacional. El mercado no tiene ideología, mira un proyecto, mira la historia, mira la propuesta y acompaña. La otra cuestión que también nos sorprendió fue la participación por origen. En la salida de junio era mucho fondo americano que conoce más a Latinoamérica. En esta hay un mayor peso de fondos británicos, pero aparecieron fondos de Luxemburgo, Alemania, Austria, Italia. Es decir, hubo una mayor atomización en función del origen. Los nacionales, igual que en junio, nos acompañaron y muy bien. Gracias por hacer esa pregunta. Al 40% de los 800 millones de dólares son fondos argentinos, que no necesariamente estaban en la Argentina. Y dentro de los argentinos hubo una muy buena participación de los cordobeses, eso también lo destacamos, también lo agradecemos. Digo, el que está más cerca de Córdoba es el que mejor conoce el crédito de la provincia, el carácter del emisor, y eso no dejó de sorprender, ¿no? En junio también fueron 40% los argentinos y hubo un monto similar de los colocadores cordobeses. Eso también la provincia lo trabaja de manera deliberada. Cuando uno ve la operación, ve los logos de JP Morgan, ve el logo de Santander, ve el logo de Joint Book Runner de Balance, de Puente, pero después están todos los colocadores. Y ahí uno ve el logo de Banco Galicia, ve el logo de Banco Macro, algunas ALICs de Buenos Aires, y están los logos de las ALICs de Córdoba. Está Becerra, está SIC. Digo, también de alguna manera con esto queremos estimular el mercado financiero de Córdoba. Sabemos que Córdoba es una plaza financiera interesante. Esta participación de fondos locales no se da en otros subnacionales, o sea, que eso es algo que realmente distingue a Córdoba como plaza financiera, ¿no? Bueno, tenemos los 800 millones. ¿Los van a ingresar todos el día 3 de febrero o va a ser en la medida en que haya necesidades financieras? No, a ver, hay una fecha límite, que es que si uno quiere seguir participando del mercado único libre de cambios, el MULC, sí, tanto las empresas como los subnacionales tenemos 180 días para ingresar los fondos. O sea que como máximo uno puede tenerlos afuera hasta 180 días. La idea es ir ingresándolos a medida que haya certificados de obra. Eso fue lo que hicimos con los fondos captados también en junio. En aquel caso, buena parte de los fondos que se tomaron fueron a recomprar el título, el PDCAR 2027. Una parte había quedado. Habían quedado 116 millones de dólares después de una pequeña amortización, y de esos 116 millones de dólares, el 28,7 entró en este tender. Con lo cual, digo, eso... La lectura que nosotros hacemos es positiva. Digo, evidentemente, frente a una oportunidad de recompra, hay inversores que deciden retener el título de Córdoba en su cartera, ¿no? En algunos casos porque seguramente hay mucha atomización y hay inversores que no se enteraron tarde o hubo algún problema de comunicación. Digo, uno no habla directamente con los tenedores, sino que habla justamente con los organismos de custodia de esos fondos, ¿no? Recuerden que este título 2027 es un título que se reestructuró en enero del 2021, entonces digo, hubo mucho cambio de manos. Ahora algo que está distinguiendo a Córdoba es que hay un trabajo muy importante de relación con el inversor. Lo que no queremos perder es ese vínculo de saber quién tiene el título,
con lo cual armamos una página que va a estar disponible en estos días, está funcionando en una versión beta, en una versión de prueba, en donde permanentemente vamos a ir sumando información actualizada de la provincia de Córdoba, comunicación vía mails, y de esa manera ir siguiendo un poco quiénes son los tenedores de nuestro título. Y otro dato para destacar tiene que ver con esto, el origen de los fondos. Y ahí sin dudas esto tiene una alta correlación con lo que se llaman estas acciones de non-deal roadshow, es decir, salgo a dar una vuelta, cuento cómo estoy, sin idea de hacer una colocación. Eso lo hicimos durante el año pasado con el gobernador, hicimos varios de ellos. Puntualmente hubo uno muy positivo que fue en octubre en Londres, desayuno, el gobernador se sentó, 15 fondos que había convocado la embajada argentina en el Reino Unido, y durante 2 horas, libro abierto, presentación de la provincia y después el gobernador contestando preguntas, ¿no? Entonces, eso a los fondos le muestra cercanía, le muestra transparencia, acá está sentada la máxima autoridad de la provincia. Tengo una pregunta. La provincia tiene, bueno, 2 preguntas. La primera es cuál es el nivel de deuda que tiene la provincia, y la segunda, cómo es la composición por moneda, y si la composición por moneda es muy importante, la participación de moneda extranjera, si no temen la posibilidad de una modificación de tipo de cambio que traiga dificultades. La deuda de la provincia es de 2.2 billions, 2.200 millones de dólares al 31 de diciembre. Eso representa un porcentaje muy bajo en relación al Producto Bruto de la provincia, muy pocos meses si uno lo compara con lo que son los ingresos mensuales que tiene la provincia. Estamos muy lejos del techo del 15% de los ingresos netos que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, es decir, están muy holgados esos parámetros, ¿no? Eso le baja mucho, obviamente, el riesgo a la provincia. De esos 2.200 millones de dólares, casi el 12% está en pesos. Es cierto que... ¿Ajustable? Tenemos pesos ajustados por SER y pesos ajustados por tasa. Sí. Acuérdense que nosotros estuvimos en el mercado doméstico hace muy poquitito, en diciembre, la primera semana de diciembre, y ahí la provincia colocó 2 series, una que era ajustada por inflación, y otra propuesta fue tasa. ¿Por qué? Bueno, veíamos que el mercado estaba como bastante dividido, pero siempre en pesos. Entonces, hoy la deuda, 31 del 12, que es donde cerramos el año y tenemos una información clara y bien concisa y bien armada, 12%. Es cierto que si nos vamos 2 años hacia atrás, ese 12 era 2. Entonces pasamos de tener casi un 100% en moneda extranjera a que ya pesos representen un 12%. Y esto lo vamos a ir cuidando y lo vamos a ir ampliando, porque para el inversor internacional es importante ver que la provincia tiene otra fuente alternativa de financiamiento, que es el mercado doméstico. Seguramente nos está escuchando gente del mercado, el mercado doméstico argentino. Siempre tenemos dudas con respecto a la profundidad, es decir, cuánta plata hay. Es corto en plazo. Ustedes imagínense que el título más largo plazo que hay en Argentina es de Córdoba. 24 meses. Claro. Entonces, si vamos al mercado internacional, Córdoba siempre hace el esfuerzo, en donde trabajamos no solo para nosotros, sino para todo el mercado, de tratar de ir marcando un punto más en la curva, un punto que esté en la curva más lejano, y que le da un horizonte no solo al sector público, sino también al sector privado. Porque con el título que colocó Córdoba en diciembre del año pasado, ya hay una referencia a 24 meses. Entonces ahora lo que buscaríamos nosotros es ir un poquitito más allá. Te hago una pregunta, tengo muchísimas preguntas, pero te hago una pregunta. ¿En los 2.200 millones de dólares que debe la provincia están incluidos estos 800? No, porque ese dato que yo le di es el 31 del 12. Ahora tendríamos 3.000. Menos lo rescatado. Ahora tenemos los 3.000, menos el tender, pero también hubo una amortización, vamos a tener pagos de intereses durante el año y vamos a tener amortizaciones durante el año, con lo cual, es información... ¿No te preocupa mucho, el tema de la deuda de la provincia? No, te hago esta pregunta, ¿te preocupa más
o menos que la caja de jubilaciones? A la caja de jubilaciones es otro gran tema, digo, no son comparables, digo, pero con respecto a la deuda no, digo, la provincia necesita seguir haciendo inversiones en infraestructura, es a donde siempre orientó la deuda Córdoba, por eso no tenemos miedo a hablar de deuda, porque esos 2.200 millones son palpables, digo, son acueductos, son rutas, son escuelas, son hospitales, digo, nunca se tomó deuda para financiar este gasto corriente. Inclusive, esta nueva colocación está muy claro en su prospecto, que es infraestructura y administración de pasivos, ¿sí? Es decir, puedo pagar otra deuda, puedo hacer una recompra o infraestructura, no tengo otra alternativa. Decime algo de la caja. Caja de jubilaciones es un tema que le preocupa mucho al gobierno, y por eso el gobernador hacia fines del año pasado llevó adelante una reforma previsional. Es bueno que hablemos de esto porque estuve leyendo que se dice, bueno, si es una reforma que no tiene impacto en el déficit, eso no es así. La reforma tiene un impacto en el déficit, lo reduce, nos ayuda a que ese problema sea un problema menor. Y por otro lado, la reforma previsional, hay más de 50.000 personas que tienen una situación que está mejor porque alcanzaron ese 82% buscado, deseable, esperado. El gobernador anunció que va a ampliar eso a más jubilados. Va a ampliar las mínimas, lo anunció el domingo para que lleguen a los 800.000 pesos. Pero seguro nos están escuchando jubilados de la provincia, había una demanda enorme por el tema del Fondo Solidario. Bueno, el Fondo Solidario también se modificó, hay 10.000 personas que ya no están alcanzadas justamente por esa reducción que implicaba el Fondo Solidario, y para los que quedaron alcanzados por el Fondo Solidario, están alcanzados pero de una manera más progresiva, es decir, no todos por igual, con lo cual también hay muchas personas que ahí tuvieron un alivio. Es uno de los temas del presupuesto. Lo pueden encontrar ahí, son 821.000 millones de pesos los que esperamos que sea el déficit de la caja durante el año. Y después el otro gran renglón es la discusión justamente con el gobierno nacional. De eso te quería preguntar, se me acaba el tiempo, pero decime algo. Tengo que venir otra vez. Pero por supuesto, te vamos a comprometer, porque me quedan allí unos temas que te quería preguntar. Pero de este tema en particular, ¿qué te dice Caputo cuando vos decís, páguenme lo que me deben para la caja de jubilaciones? Bueno, ellos contestan con una oferta. Y el año pasado la oferta de ellos fueron 5.000 millones de pesos mensuales, cuando el déficit mensual, o lo que deberían haber enviado mensualmente, eran 20.000. En ese momento, ¿qué fue lo que tentó a la provincia? No el monto, sino la posibilidad de que en muy pocos meses podamos compatibilizar los números entre nuestra caja y ANSES, porque en el mientras tanto nosotros decimos que nos deben, pero faltaba esa consolidación. Ese trabajo ha avanzado mucho. Deberíamos estar ya por terminar la consolidación del déficit 2023. O sea, imagínense que no teníamos cerrado ni siquiera 2017. Y desde que firmamos este acuerdo en mayo del año pasado hasta hoy, hicimos 17 y 18, hasta estar por terminar el 23. Y bueno, obviamente lo que tenemos que discutir con el gobierno nacional es cómo continúa ese acuerdo durante 2026. Yo lo imagino como un proceso. Digo, obviamente que lo ideal es que nos envíen los 24.000 mensuales que corresponden a 2026. El gobierno nacional también está mirando sus números, también está mirando su equilibrio o tratar de tener un leve superávit. Bueno, no lo llevan por el devengado, lo llevan en base caja. Digo, el criterio es otro, pero en el caso personal mío, digo, también entiendo esa restricción, y con eso tratamos de que esto sea un proceso en donde cada nuevo acuerdo la deje en una mejor situación a la provincia de Córdoba. Guillermo, me han puesto la música porque me he pasado en el tiempo, pero te comprometo porque te vamos a volver a invitar para otros temas que seguramente son muy importantes para la provincia. Muchísimas gracias por haber estado. Vamos a ir ahora a un corte, nuestros anunciantes, y volvemos con un tema muy interesante.